Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La histeria fue durante siglos una enfermedad de las mujeres. Hoy sabemos que no existe, que fue una falsa enfermedad. Histeria significa útero en griego. Y la histeria hasta mediados del siglo XX fue un trastorno mental supuestamente atribuido a las mujeres que sufrían ansiedad, exaltación y extrema susceptibilidad. Hasta mediados del siglo pasado, a muchas mujeres diagnosticadas con histeria les sacaban el útero. Puede que ya no exista como diagnóstico médico, pero recientemente muchos hombres colombianos nos recordaron estos síntomas de la histeria, luego de la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible unas expresiones del Código de Policía que prohíben el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ripostó ante esta decisión histérico. Abro comillas, la mitad de los aproximadamente 1000 homicidios que se cometen en Bogotá cada año no son llevados a cabo por delincuentes, sino por personas que haciendo uso del derecho al libre desarrollo de su personalidad consumen psicoactivos. Cierro comillas. El expresidente Álvaro Uribe llamó a los ciudadanos a lanzarse a las calles a protestar contra la decisión de la Corte porque, abro comillas, la persona enajenada por el licor y las drogas pierde el autocontrol y su voluntad decisoria, calidades que al ser humano lo hacen libre, cierro comillas. Separándose de esta histeria, el presidente Iván Duque llamó a la calma, argumentando que su decreto de decomiso de la dosis mínima no es afectado por la decisión de la Corte. Así se separó Duque de esta exaltación. El decreto sigue vigente. Lo curioso es que la histeria, que incluso causó pequeñas manifestaciones este fin de semana en Colombia, surgió de una decisión entregada por dos mujeres, ambas madres. Gloria Estela Ortiz, presidente de la Corte Constitucional, y Diana Fajardo, magistrada ponente de la decisión, votada con un margen de 6-1 en la Corte. Lo más curioso es que hoy, cuando ya han bajado un poco los ánimos, una mirada a esta decisión de la Corte indica que está lejos de ser una legalización del consumo de drogas y alcohol en los parques. Y al contrario, es una invitación a que nuestros hombres histéricos legislen y regulen en esta materia, cosa que tal vez suceda si dejan su sobreactuada exaltación. Aquí arranca Zona Franca. Y después de la histeria, creo que ya podemos tener un debate un poco más calmado. Me acompañan para este debate Inés Elvira Mejía, que es tal vez una de las personas que más conoce de consumo de drogas en Colombia, que ha trabajado desde adentro de la institucionalidad en distintas capacidades, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Salud, con la Comisión Asesora de Drogas, con la ONU, es psicóloga. Inés Elvira, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Daniel, por la invitación y buenas noches a mis compañeros de panel. Espero no entrar en histeria en algún momento de hacer honor a lo femenino y a lo masculino. Ya la histeria pasó. Ricardo Ferro es representante a la Cámara, es el presidente de la Comisión de Acusaciones, es del Centro Democrático. Ricardo, un gusto tenerlo aquí esta noche. Daniel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los demás compañeros del panel y un saludo para toda la audiencia. Germán Lozano es abogado constitucionalista, es profesor de la Universidad Externado de Colombia y yo creo que la histeria se les bajó cuando llegaron finalmente a leer el comunicado que tenemos de esa decisión de la Corte. En alguna medida sí. Muy buenas noches a todos, Daniel, compañeros de panel y a los televidentes. Rodrigo Lara es senador del partido Cambio Radical, senador ya con algunas propuestas para seguir la recomendación de la Corte. Así es, muchas gracias por la invitación, Daniel, a los compañeros de panel, un saludo muy especial. Es increíble como estas cosas sobre todo el tema de drogas, porque el alcohol, que es una sustancia mucho más dañina, pero sobre todo el tema de drogas exalta pasiones para no volver sobre los úteros del siglo pasado. Sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ese ha sido siempre una enorme controversia porque finalmente dinamiza el tema del placer y la individualidad y la autonomía de quien decide usar y alterar sus estados de conciencia. Ahora bien, pues la historia muestra que no hay una sola sociedad ni un solo
ser humano que no haya intentado alterar sus estados de conciencia de una u otra forma. Y el único medio, evidentemente, no son las drogas, así es que a veces exageramos un poco en ese sentido. Ricardo, usted, digamos, de su partido salieron algunas de las reacciones más fuertes a esta decisión de la Corte. Explíqueme un poco por qué esto chocó tanto en un sector político y también en un sector amplio de la sociedad. Bueno, Daniel, lo primero que hay que decir es que ojalá y lo más pronto posible podamos tener el fallo completo, no el comunicado de prensa, sino el fallo, de manera que podamos analizar a profundidad realmente todas las implicaciones que va a tener este fallo de la Corte, porque pues en principio cuando uno mira cómo la inexequibilidad de estos dos términos, tanto de el tema del consumo de bebidas alcohólicas como de estupefacientes, incluidos en estos dos artículos, creo que son el 33 y el 140 del Código de Policía. Cuando uno mira cómo se quedan inexequibles estos dos artículos, pues obviamente que se prenden las alarmas. Se prenden las alarmas no solamente para uno u otro partido político que pueda tener determinadas posiciones, se prenden las alarmas también para los padres de familia, se prenden las alarmas para muchas familias que habían visto cómo en los últimos meses se habían recuperado cerca de 11.000 parques en el país, que habían vuelto a ser un lugar para poder salir no solamente en Bogotá, sino en los diferentes municipios del país. Entonces, cuando uno ve todas esas implicaciones o todas esas alarmas que se están prendiendo, pues obvio que uno lo primero que hace es, primero, llamar a conocer el fallo y no conocer solamente el comunicado de prensa. Y en segundo lugar, llamar a salir a la calle. No. Ojalá y podamos salir todos a la calle, Daniel. Lo más rico que hay es la calle. Lo peor que tiene esta generación es precisamente que todo el mundo le tocó guardarse en sus casas. Gracias a medidas como estas, la gente volvió a salir a las calles. Porque yo le digo una cosa, yo soy de Ibagué, y en Ibagué el tema de los parques, con los jíbaros, con los expendedores de drogas, con los delincuentes que hay en los parques hoy en día, ha vuelto a la gente otra vez a guardarse en las casas. Ciudades que tienen un clima mucho más afable para que pueda salir la gente después de que llegue a trabajar, después de que llegue tomarse una cerveza en el parque. No necesariamente, a compartir con los hijos, a compartir con la familia, a leer un libro, a ver pasar gente, a que el parque sea de todos y no que sea de unos solos. De determinado grupo poblacional, Daniel, aunque usted sea un poco sarcástico en su comentario. Y le agradezco por soportar de buena manera el sarcasmo. Juan, se dame el del espacio público y miramos a ver qué es lo que hizo la Corte en estos dos artículos que modificó, no los tumbó, ¿cierto? El artículo original era el artículo 140, que decía básicamente: comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, y en el séptimo inciso numeral decía: consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general en el espacio público, excepto las actividades autorizadas por la autoridad competente. Lo que hizo la Corte fue declarar inexequible un pedacito de esto, ¿cierto? Entonces entiendo que es con bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o en el espacio público, ¿cierto? Eso fue lo que tumbó. Alcohólicas, sustancias psicoactivas. Esos dos términos. Únicamente. Solo esas En palabras. todo el espacio es decir, el artículo como quedó después de la Corte es comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, consumir bebidas prohibidas. Bebidas prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en... o sea, al final no es... Sin sentido. No está en... es decir, al principio una gran reacción. ¿No? Rodrigo o Germán. Es que al final creo que se armó un polvorín sin sentido, porque si nos damos cuenta, en los dos artículos lo que se declara inexequible son las palabras bebidas alcohólicas o sustancias. Eso, ¿por qué lo hizo la Corte? Porque detrás de esa declaración de inconstitucionalidad lo que previó el legislador es una prohibición general. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que sí y solo sí, siempre que usted vaya a un parque y se tome una cerveza o a un almuerzo con sus vecinos en la esquina y se fume un porro, per se y solo sí está prohibido. Entonces, eso fue lo que intentó descargar la Corte al decir, hombre, las restricciones a los derechos fundamentales pueden existir y a las libertades, por supuesto, pero deben obedecer a unos criterios de proporcionalidad y a unas reglas que ha desarrollado la jurisprudencia. ¿No legalizó el consumo de marihuana, las inyecciones de heroína en los parques colombianos? No, de ninguna manera. De hecho, inclusive los dos artículos, si uno los lee,
quedan supeditadas a una, lo dice ahí, a una autorización para el caso. Es decir, que se puede permitir un consumo de alcohol, por ejemplo, en las calles de Barranquilla en el carnaval o en una fiesta electrónica, el consumo de ciertas sustancias psicoactivas, pero no siento que esto nos lleve a una prohibición general y tajante, y en eso creo que el debate se ha desviado un poco. Rodrigo. No, a ver, de cierta forma era evidente que esto se declarara inconstitucional, porque usted no puede establecer una prohibición general, absoluta y total en todo el espacio público de porte y consumo de actividades que son consideradas lícitas, inclusive emanación de un derecho fundamental. Usted no puede prohibir completamente el porte y el consumo de una cerveza en el espacio público. Usted no puede prohibir completamente en todo el espacio público portar inclusive la dosis mínima. ¿Qué es lo que hace el decreto? Es que el decreto, claro, el decreto, todos sabíamos que el decreto se iba a caer y todos sabíamos que esta norma corría un riesgo muy grande de inconstitucionalidad. Yo, no obstante, comparto el propósito del decreto y comparto el propósito de la norma, pero por un camino diferente. Yo creo que no se puede establecer una prohibición general, pues porque es inconstitucional, pero usted sí puede establecer, como lo tengo propuesto en una ley que radiqué el 23 de octubre del año pasado, antes inclusive de la expedición del decreto del presidente, zonas completamente libres de drogas, que es lo que yo propongo en mi ley, inclusive de la dosis mínima, porte y consumo, que son 4 básicamente. Primero, prohibición absoluta de porte y consumo en los perímetros de los colegios, haciendo que los alcaldes definan ese perímetro. Prohibición absoluta de porte y consumo inclusive de dosis mínima en parques metropolitanos de bolsillo, con excepciones muy precisas, digamos, a esta prohibición. Otorgar facultades a los alcaldes para que puedan definir perímetros en el espacio público en donde no se pueda aportar ni consumir esas drogas. Sí. Y autorizamos a los consejos de propiedad horizontal para regular el consumo, no el porte, el consumo, digamos, en las zonas comunes de la propiedad horizontal. Eso es lo que busca la ley. Entonces, la aproximación es distinta a la del decreto porque no pretendemos una norma totalizante, una norma que prohíba en todo el espacio público, sino zonas completamente libres de drogas. Como hay zonas libres de cigarrillo, habrá zonas libres de droga y nosotros ya logramos aprobar esto en 2 debates, en Cámara de Representantes, mañana lo apruebo en 3er debate y está muy cerca de convertirse en ley de la República. Y ahora resulta que todos estamos de acuerdo. ¿O no? Que creo que incluso las visiones más liberales acerca de cómo tener tratamientos alternativos a los problemas de consumo de sustancias, metámoslas a todas juntas, al alcohol y las drogas, entienden que debe haber una regulación, es decir, no hay una liberalización total del consumo de estas sustancias. Como no lo hay para tabaco, como no lo hay para el alcohol. Yo lo que creo es que sí, se ha exagerado pues un poco como todas las implicaciones. Creo que se ha hecho también uso, digamos, de una evidencia que no es tan clara desde que viene, digamos, la pelea desde hace 25 años, cuando se hizo lo de la sentencia 221, es claro que media sociedad estaba completamente contraria, digamos, a una decisión de estas, pero las razones, digamos, están escritas y es la norma de normas y es la Constitución, así es que es claro que eso pues tiene que respetarse. No obstante, pues sí es necesario regular, es necesario reglamentar y creo que ha habido un vacío enorme a nivel, o sea, un boquete siempre ha habido con respecto, digamos, a la normatividad y a cómo aplicar finalmente esta despenalización y esta descriminalización del consumo de una manera responsable, digamos, con la sociedad. Y yo pues concuerdo en que en ningún momento se le ha quitado ni la facultad a la policía para hacer, digamos, su labor de control y de protección, digamos, de la convivencia, ni se le ha quitado en ningún momento a los alcaldes tampoco la competencia, digamos, de regular y de reglamentar ciertas cosas de acuerdo como con diferencias. Pero a mí me parece interesante esto que multa. Sí, la puede poner o no. Claro, No, y eso quería yo opinar ahorita que escuché a Rodrigo hablando de que ya se había caído el decreto. Yo no creo que se haya caído el decreto. No, El decreto, El decreto no se ha caído. Está porque demandado. Tendría que ser demandado. Está ampliamente demandado, sí. Porque no todo el fundamento del decreto es el código de policía. El fundamento del decreto es la prohibición general de porte en el espacio público, porque es que ese Sí. decreto inclusive lo expidió el gobierno. Yo le pasé mi proyecto de ley que ya estaba en trámite para primer debate en septiembre a la ministra Gloria María Borrero. Y ellos lo contemplaron, me dijeron, no, nosotros queremos una solución más rápida y nos vamos a apoyar en el código y vamos a incautar y a confiscar en cualquier parte del espacio público. Y bueno, es un camino, eso se va a caer en algún momento.
Yo creo que la vía legislativa, además, pues se trata de la regulación del núcleo, un derecho fundamental. Eso se hace vía legislativa, eso no se puede hacer vía decreto. Pero su ley no es una ley estatutaria. No, pues es una ley, pues ley. No tiene que ser estatutaria necesariamente para reglamentar, digamos, este aspecto. Y ahí va, y yo creo que esto pues establece básicamente la destrucción de la droga que se incauta en estos espacios, y para reincidentes inclusive la conducción a programas pedagógicos, que es como la multa yo le pongo, para estas personas, digamos. ¿Cuál es la versión del presidente alrededor de la discusión esta, si el decreto está o no? Él estaba en Guainía este fin de semana, hoy está en Buenos Aires, en su ubicuidad viajera. Habló de esto desde Guainía. Yo creo que hace mucho tiempo un presidente no iba a Guainía, ¿o no, Ricardo? Así es. Hacía mucho tiempo. Y lo dijo en el taller Construyendo País. El decreto sigue vigente porque tiene muchos más elementos normativos del Código de Policía que tienen las herramientas. La decisión que tomó la Corte Constitucional versa sobre 2 artículos que fueron demandados del Código de Policía, pero el resto de las normas que se utilizaron para sacar adelante el decreto están vigentes y seguiremos defendiendo a todas las familias y a todos los niños de nuestro país. Y creo que tiene razón, el presidente está vigente hasta que próximamente se caiga. Pero ahí hay una... No, de pronto me equivoco. No, hay algo que es importante precisar, yo creo. Y es que al declararse inconstitucionales esas partes de esos artículos, ¿cierto? Esos artículos de la ley son los que permiten el desarrollo reglamentario del decreto que expidió el presidente. Entonces está la Constitución, la ley y el reglamento. Si la ley es inexequible parcialmente y ese fue el fundamento del decreto, lo más probable es que ese decreto se vea afectado. Y eso es lo que se llama la pérdida de fuerza ejecutoria. ¿Por qué? Porque ese decreto del gobierno, obviamente el fundamento, el sustento es inconstitucional. Entonces yo creo que hay un problema grave que se va a presentar sobre todo para el ciudadano en el mundo real. Es decir, sí se va a caer, en su opinión sí se va a caer el decreto. Él yo dice creo que hay otras normas que lo sostienen. Es que es diferente, se va a caer porque por lo general cuando se dice se va a caer es que está demandado. Ah, ok. El decreto también está demandado. Está demandado, el Consejo de Estado negó la suspensión provisional, o sea que dijo, mientras lo estudiamos va a estar vigente, pero ese decreto tiene desde mi perspectiva, grandes problemas de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque con fundamento en estas provisiones generales del Código de Policía que acabamos de analizar, el 130 y el 33 y otras que se establecen allí, se llegó a la conclusión de que existía una prohibición general del porte. Entonces el decreto lo que hace es decir, en cualquier situación, una prohibición general igualmente, o sea, usted porte la marihuana, si sea para tenerla en su casa, salga a la esquina, eso ya de por sí es una infracción administrativa. Entonces es problemático porque finalmente vuelve a tener en cuenta unas provisiones generales que ya no están y por eso para mí esto es problemático porque aquí sigue habiendo un gran vacío porque usted la aportó y la compró en algún lado. Claro, pero el porte de dosis mínima no está prohibido en los artículos del código, ¿se me va a entender? No. Usted puede portar dosis mínima. Claro, pero en el decreto sí. En el decreto sí. Entonces, digamos, había ahí una incongruencia y eso es lo que resolvemos con esta ley. Entonces, pero mientras tanto, no sé, Germán, el principio de legalidad, cómo aplique para el decreto y cómo el decreto, mientras no se caiga por sí solo, seguirá vigente y tendrá que seguirse aplicando, así se caiga una de las normas que daban sustento al mismo, sin que sea la única y sin que haya y habiendo otras normas de índole constitucional y otras normas supranacionales con base en las cuales también fue expedido ese decreto. Claro, lo que pasa es que esta figura de la pérdida de fuerza ejecutoria es justamente una situación que es una respuesta a esa presunción de legalidad de los actos administrativos. Los actos de un presidente, un gobernador, un alcalde se presumen que están de acuerdo a la ley. Pero si los fundamentos con los cuales se hicieron son inconstitucionales, entonces esos actos no se pueden aplicar y ahí salen del ordenamiento jurídico, en este caso lo dejan sin... Sí, no es que específicamente, entonces, no es que salgan, pero sí no se pueden aplicar. Hoy un policía le puede, si usted se está tomando una cerveza en la calle, hoy un policía le puede poner una multa. Lo podría hacerlo, de acuerdo al decreto sí, pero ¿qué podría hacer yo? Claro, el decreto, decirle, mire, el decreto que usted me está aplicando es inconstitucional, porque esos fundamentos son ilegales. Pues el Código de Policía establece una prohibición de consumo de licor y de porte de licor en las calles, pues. Claro, pero eso es lo que se declara inexequible ahora. Sí. El decreto solo es para el porte de las sustancias. Mínima. Entonces, hoy usted sí puede tomarse una cerveza en la calle, pero no puede portar la dosis mínima porque el decreto sigue vigente.
de alguna manera esos problemas se presentan, pero si por ejemplo se puede presentar el caso en que un ciudadano esté fumándose un porro, si un ciudadano está en un parque fumándose un porro, por ejemplo, y le dice la policía, que ellos están regulados por la ley, por supuesto, le imponen infracción administrativa, él dice, mire, podría argumentar, no, es que esa situación, usted no puede hacer oponible ese decreto porque los fundamentos son indesequibles y por lo tanto ese decreto perdió fuerza. Y ahí es donde está el problema, que se va a trasladar a los consumidores, a la ciudadanía, porque la Corte no se pronuncia sobre eso, porque no es de su competencia, pero al ciudadano sí le queda un problema de antinomias entre muchas normas jurídicas. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, la Corte hace una invitación acá a regular de una manera distinta el espacio público. Ya hay algunas propuestas, discutimos eso después de volver de comerciales. Seguimos en Zona Franca, esta noche con Francamente Fallo Corte. Estamos hablando del fallo de la Corte Constitucional que levantó una polvoreda la semana pasada, una polvoreda que hoy parece algo injustificada, llamados a salir a la calle, a protestar, hashtags en contra de la Corte Constitucional, que hizo esto. Este es el segundo artículo que modificó y les muestro aquí exactamente qué es lo que modificó. Entonces, el artículo es el artículo 33, este es otro de los que declaró inexequible en parte, y entonces habla de los comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas. Primero, los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse. Quien los efectúe recibe una multa. En espacio público, lugares abiertos al público que siendo privados trasciendan a lo público, consumir sustancias y tumbó lo siguiente, alcohólicas, psicoactivas o... Y ahora solo quedó, consumir sustancias prohibidas no autorizadas para su consumo. Yo aquí tengo la pregunta de si, según el artículo 22 de la Constitución, el consumo de sustancias psicoactivas está prohibido, ¿cierto? Lo que se hizo fue la modificación del artículo 49. Eso, el 49, sí señor. Con el acto legislativo esa fue la gran pelea del de 2009, en la última parte. Está prohibido pero no penalizado. No, prohibido pero no penalizado. Exacto. Pero entonces las drogas igual serían unas sustancias prohibidas según una interpretación de este artículo. Pues el tema son las interpretaciones múltiples. La dosis mínima, No, la dosis mínima está prohibida, no está penalizada, pero prohibida. No, está permitida. Es un derecho fundamental. Es un derecho, claro. Claro. Es que claro, el artículo 49 dice que las sustancias que el consumo de sustancias está prohibido en Colombia. Salvo prescripción médica, creo que es a efectos de la dosis personal, me parece que lo dicen, no recuerdo en memoria. Me parece que en materia de dosis no es una sustancia prohibida, no podría serlo. Pues, ¿cómo va a ser prohibido? Para usos medicinales. No, está despenalizado. Pero es que puede estar prohibido, pero despenalizado. Pero prohibido, los dos. Si usted tiene el derecho a portar y a consumir, ¿qué sentido tiene prohibir? ¿Qué está prohibido? No sé si usted tenga el derecho, usted tiene el derecho a desarrollar su personalidad, pero... No, lo que pasa es que tal vez de las subreglas, si se podría decir, del libre desarrollo de la personalidad, que son muchas situaciones de la vida de una persona, está el derecho a su dosis personal, que está establecido en la ley, los límites de los diferentes Ferro, ¿cómo arreglamos esta vaina? O sea, ustedes son la gente que sabe Daniel, ahorita que ustedes ponían el artículo, no sé si lo podemos volver a ver ahí en la, sí, señor. En la pantalla. Ya se lo pongo. A uno le queda la siguiente duda, y es que no solamente es grave el tema del consumo en el espacio público, sino las consecuencias de haber consumido y estar en el espacio público. Porque muchas de las riñas, de las peleas, bien sea derivadas del tema del alcohol, bien sea derivadas del tema de las drogas... ¿Usted quiere prohibir caminar borracho por la calle? No, pero venga, pero es que no es que yo quiera prohibir, es que analicemos las consecuencias de una persona y cómo las estadísticas lo que muestra es que muchas de las riñas callejeras se presentan precisamente por personas que se encuentran o bajo el efecto de sustancias psicoactivas o bajo efectos del mismo alcohol. A ver, y entonces usted es aquí la experta en sustancias. No, a ver, yo lo que pienso es que aquí se piensa, digamos, erróneamente que todo consumo individual implica una amenaza colectiva. Es claro que el alcohol es una sustancia que puede alterar claramente la convivencia. Eso no es algo que se haya comprobado, digamos, con otras sustancias psicoactivas. Yo no veo las estadísticas donde están, digamos, en este país, más allá de las estadísticas de delito. Por ejemplo, conozco las del sistema de responsabilidad penal adolescente y una parte, digamos, una tercera parte de los delitos se cometen bajo efectos de sustancias psicoactivas, mientras el 70% no. Okay. Entonces, el alcalde Peñalosa estamos hablando de población de altísima vulnerabilidad, estamos hablando de población de altísimo consumo de sustancias psicoactivas.
en las cuales, es decir, una parte pequeña, digamos, de los delitos ocurre. Entonces, allí no puede haber una asociación de causalidad. Y a mí lo que me preocupa es eso, es decir, que se tienda a pensar que las personas que consumen drogas son en sí mismas, por el hecho de haber consumido, digamos, un peligro potencial y colectivo, porque, es decir, las personas pueden estar en estado de exaltación sin necesidad de estar bajo efectos de sustancias psicoactivas. Entonces allí se presume, digamos, una amenaza y creo que la Constitución, digamos, y la Corte Constitucional ha sido clara en ese sentido, es decir, usted no puede presumir, esta es la tesis del peligrosismo, ¿no? De lo peligroso o lo riesgoso que puede llegar a ser, que creo que está proscrito claramente hay un en el derecho exponente de esa penal. tesis. Pero más que un exponente, yo lo que tengo son unas cifras que dieron entre la Universidad Luis Amigó y la Universidad Católica, donde dicen que las drogas con mayor índice de agresividad está el bazuco con el 53%, las drogas con el mayor índice de ira, usted que hablaba de la ira ahora, la marihuana con el 98%, la cocaína. La marihuana con el 98% ¿de qué? no. De ira y la gente queda tranquila. Yo sí quiero ver, pero de Ricardo, dónde yo tengo salen estas esas cifras, Ricardo, No, pero esas 98% cifras ¿de sí me qué? perdones. Que genera ira en la persona la que la consume. marihuana. Pero ¿cómo así? ¿Cuánto es Yo 1% de ira y yo cuánto es jamás en mi vida- 98% yo de jamás ira? en mi vida he consumido ninguna droga. No, Luego- a ver, luego- yo sí le he dicho, yo he consumido marihuana Sí, yo no lo puedo ratificar y no sé en si primera tuve persona. 1% o 98% de ira. O de tranquilidad. Entonces Pero, no le digo, vengan. mejor dicho, el tema de la cifra en hostilidad, porque ahí la cocaína y el bazuco también tienen No, unos los índices muy altos. estimulantes no. A Más ver, allá, yo no quiero entrar básicamente en las honduras sobre los efectos o no, porque yo creo que Sí, es un de debate acuerdo. interminable. de acuerdo. Yo lo que creo que hay que hacer es dos cosas y lo que buscamos con esta ley, básicamente. Primero, sacar la droga de los colegios y de los perímetros de los colegios. A ver, hay un estudio que hizo el distrito, un profesor de apellido Molano. 17% de los estudiantes de los colegios de Bogotá afirma que se vende droga en su colegio, 30% de los colegios públicos y 28% afirma que en el entorno se vende droga. Eso hay que sacarlo, hay que alejarlo, porque esto es un espacio de narcomenudeo y donde hay inducción al consumo de droga. Y eso es lo que buscamos con esta ley. Perímetro donde no haya ni siquiera derecho al porte de la dosis mínima. Y con eso le resolvemos el problema a la policía, porque ve que el narcotraficante, el vendedor, el jíbaro, va con dosis mínima y cuando lo cogen dice, es que yo tengo mi dosis mínima y no lo pueden capturar aquí. Ni siquiera con esta ley podrá portar la dosis mínima en entornos y perímetros que definan los alcaldes en los colegios. Y segundo, hay que recuperar los espacios públicos y particularmente los parques, que son los únicos lugares de esparcimiento para millones de colombianos en sus ciudades. No hay otro. Y usted lo ve aquí en muchas localidades o en otras ciudades del país, parques invadidos por consumidores, que son muchachos pues, con muchos problemas, pero por su consumo alejan a los niños, alejan a las personas de la tercera edad. Si esos muchachos quieren consumir, que lo hagan en su casa y que no lo hagan en el parque. Por eso hay que prohibir totalmente el porte inclusive de la dosis mínima para que los niños, los ancianos, los adultos, las familias vuelvan a recuperar los parques. Yo lo que he visto es que recientemente se ha hecho como una diferenciación también un poco de parques urbanos, es decir, hay unos parques que son urbanos, otros parques que son infantiles, de alguna manera tratar también de discriminar un poco. ¿Usted cree que debería haber unos ciertos espacios para el horarios, consumo? ciertos Usted- horarios, es decir, claramente un niño no tiene, una persona menor de edad no tendría por qué estar en un parque a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, Sí. porque además digamos, se vuelve en todo caso también una prohibición absoluta el hecho de que en ningún parque urbano, ¿no? Metropolitano, como usted decía, se pueda, es decir, vuelve otra vez a caerse en la prohibición absoluta, digamos, Hay una genérica, que es excepción la que ha que estado... inclusive Pero no trae el son solamente Código de discutiendo la Policía Corte. No son solamente que los niños, es el permite, resto de la población que no permite, consume. digamos, excepciones muy precisas a la regla general, pues porque no puede ser una norma completamente inflexible. Sí. El legislador no puede llegar hasta ese nivel de detalle y esa facultad reglamentaria se le entrega al alcalde. Entonces, por ejemplo, si va a hacer un concierto en el Parque Simón Bolívar, un mega concierto y llegan, no sé, 20.000 personas a fumar marihuana, pues ¿qué sentido tiene poner a la policía a perseguir a las 20.000 personas para quitarle la Como marihuana? sucede en Roca al Parque. Exactamente, esas excepciones están permitidas, pero la regla general es que los espacios, los parques, quedarán completamente libres de drogas. El alcalde- Y del porte inclusive de dosis mínima para resolverle el problema a la policía. El alcalde de Tuluá, yo creo que con mucho tino, algo caricaturizado, habló de marihuanódromos en Tuluá. Hace mucho tiempo. Sí, y yo creo que esta era una reflexión acerca de lo que usted decía al principio, es que hay una población consumidora y podemos prohibirla, podemos penalizarla, pero va a estar ahí. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo les damos un espacio seguro para que puedan consumir de una manera segura, tal vez incluso separada de los menores de edad y de los niños? ¿Usted estaría de acuerdo con algo así? No, pero ¿por qué en el espacio público? ¿Por qué tenemos que entrar en una confrontación de derechos?
¿por qué no puede ser que el que quiera consumir, consuma en su casa? ¿Por qué se tiene que afectar al resto de la población? Y yo aquí he puesto unos temas que de pronto he sentido pues que no han caído muy bien entre los demás panelistas, pero hay otro tema adicional que quiero plantear, ya tú me miras y te ríes, y es que hace algunas semanas escribí una columna a propósito del tema del cáncer de pulmón y cómo está afectando a los fumadores pasivos, a los que no son fumadores, y cómo precisamente en estos espacios públicos, en otros países como Chile, en ciudades de Estados Unidos, en el mismo creo que París, han expedido alguna reglamentación para impedir que la gente fume en espacios públicos porque afecta a los no fumadores, y que hay una cantidad de población no fumadora que está comenzando a tener cáncer de pulmón sencillamente porque termina afectada por las personas que son fumadores activos. Entonces, eso mismo puede ocurrir o viene ocurriendo con los que no son consumidores de droga, y hay ciertas drogas que también afectan al que no está consumiéndola directamente. Entonces, yo por eso es que digo, ¿y por qué no en el espacio privado? ¿Por qué no respetamos el principio de que mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás? Pero yo quisiera decir algo ahí. Pues que volvemos a lo mismo, Ricardo, a una provisión general. Usted no puede consumir la dosis personal ni alcohol, sino solo en su casa. ¿Cuál es lo problemático de esto? Lo mismo, que se vuelve una provisión general. Segundo, esas personas igual tienen, el problema se vuelve en las vecindades, en los edificios, que se han presentado casos donde los que fuman marihuana, el edificio termina desesperado porque no saben qué hacer. ¿Y qué pasa con los que no tienen casa, que son los que más consumen, además? Claro, y aparte se vuelve, digamos, muy problemático. O el chino de 18 años que vive con los papás. Evidentemente se salen de su casa porque no resisten. Yo no quiero dejar en el aire estas cifras de ira generada por las sustancias. Solamente le quiero poner un estudio que hizo la revista The Lancet, es una revista del Reino Unido, que mide el daño que hacen las drogas, no solamente para las personas que las consumen, sino para los otros y para la sociedad. Esto es, The Lancet es una publicación muy seria, digamos que esto es un ejercicio que tiene una revisión de pares, y entonces así clasifican varias sustancias. Yo pongo aquí algunas que creo que nos interesan. Daño a otros es cómo impactan a la sociedad en el sistema de salud pública, en temas de seguridad. Daño a consumidores es el daño que hace la misma sustancia. Podrían poner un bus de Transmilenio, dice. Entonces, fíjese que ahí el alcohol es la sustancia que más daño genera en la sociedad, pues porque obviamente es una sustancia más ampliamente consumida. Los niveles de alcoholismo son mucho más altos que los de drogadicción, y tiene un gran daño por la gente que maneja borracha, por ejemplo. La heroína es la segunda droga que más daño causa, sobre todo daño a los consumidores, ¿cierto? Es una droga, los opiácidos son altamente adictivos. El crack, lo que nosotros... personas han muerto en Estados Unidos por opiáceos. 75.000 al año. Más que en toda la guerra de Vietnam. Al año. Ciento y tantas personas al día. Y con opiáceos legales, la mayoría. El crack, antes de campañas de presidentes en Estados Unidos y de senadores. Sí. El crack, que es lo que nosotros acá conoceríamos como bazuco, daño a otros, tiene un daño que es importante, ¿cierto? Pero daño a los consumidores es mucho más alto. Es una sustancia que tiene muchos daños para la salud. Y ahí voy para abajo y fíjese el cannabis, que creo que es la sustancia ilícita más ampliamente consumida en Colombia, genera unos daños mucho menores que el alcohol. Solamente quería dejar esos datos ahí. Me voy al corte y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Señores, ya arrancamos otra vez. Seguimos en Zona Franca, hablamos del fallo de la Corte, hablamos del difícil tema de regular la libertad individual frente a los derechos de los demás. Y salimos a la calle precisamente a preguntarle a los bogotanos qué pensaban acerca de todo este ambiente de debate público. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Qué piensa de este fallo de la Corte que ahora dice que pues está permitido que en lugares como este parque se consuma licor y sustancias alucinógenas? Pues yo creo que no está correcto, o sea, porque está un parque, una zona así, es como vemos para niños pequeños, más que todo. Está muy mal hecho por parte de la Corte permitir este tipo de cosas porque, digamos, en este parque, el Parque Nacional, habitan muchos niños. Pues sí, totalmente de acuerdo. Obviamente no lo apoyo puntualmente con que se consuma libremente por cualquier lado, pues porque hay gente a la que no le gusta. Las personas que lo consumen, conozcan que tienen que ser respetuosas
y que manejar una cultura ciudadana, porque como vemos en la zona se mueven niños. El que la consume aquí y en cualquier parte. Está bien dentro de lo posible en donde no afecte a las demás personas. Igual ya fumaban, ¿no? Ya tomaban en esos parques, ¿cuál es la diferencia? Pero que ahora ya no va a ser clandestino, ahora va a ser público, ya, o sea, los policías ya no van a hacer nada al respecto. Está mal, pero moralmente, para nosotros, o sea, yo como persona no lo haría frente a niños. Pues como todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo. Sí, el lado bueno pues podría ser ese, digamos que cualquier persona que la use, ya sea medicinalmente o por gusto, por lo que sea, pueden ir, un plan de amigos también tan. Pero también el lado malo, los jíbaros, los borrachos que simplemente se quieren tomar y ya. Cambiar algo que nos ayude a nosotros, los que queremos pasar un buen rato o algo y pues no hacerle daño a nadie. Que se establezcan lugares, digamos, donde el consumo sí sea recreativo u horarios donde pues se pueda, digamos, beneficiar a ambas partes. Bueno, y a mí me toca regañar a mi periodista Oscar Rincón, porque no, la Corte no dijo que está permitido consumir alcohol ni sustancias psicoactivas en los parques, y usted quería hacer un comentario. No, a ver, yo creo realmente que la preocupación es perfectamente legítima. Yo creo que las familias y la sociedad en general y las comunidades tienen toda la razón de estar muy preocupados, pero no en particular por esta decisión, digamos, de la Corte, sino porque en general desde hace 25 años, cuando se despenalizó, pues el Estado ha estado en mora de generar realmente una política verdaderamente prioritaria para la salud de los niños y las niñas. Ahí un poco la pregunta es, pues si tanto nos preocupa y el presidente fue tan claro, pues que el artículo 44 de la Constitución y por encima de todo, digamos, el bienestar de niños y niñas, pues que se vea. Y en este momento tenemos, por ejemplo, una ruta futura en la cual solamente el 4% de esa inversión está para reducir consumo de drogas. ¿Dónde está el dinero para la prevención? ¿Dónde está el dinero para el tratamiento? ¿Dónde está el dinero para la reducción de riesgos y daños? Entonces, digamos que por eso es que se vuelve un poco un discurso vacío a nivel estatal, en el sentido de que sí, estamos todos muy preocupados por la seguridad de nuestros niños y niñas y la salud, pero a la hora del té, pues no tenemos nunca dinero ni para prevenir, no hay capacidad técnica instalada, sí. No hay, los territorios están completamente solos, no hay liderazgo institucional, entonces hay una serie de cosas allí, ¿no? Que uno se pregunta. Yo le agrego eso, el dato de los comparendos, del Código de Policía, los comparendos que han puesto los policías de Colombia, a los cuales les cayó un poco esta herramienta de las multas en el Código y esta prohibición del consumo de alcohol en el espacio público, que en unas ciudades como Medellín, como Barranquilla, pues no tiene ningún sentido con cómo se llevaba la ciudad. Los datos que nos da la Policía Nacional son los siguientes. Entonces, fíjese, el 25% de los comparendos que pone la policía en este país, teniendo que vigilar tantos comportamientos, el 25%, uno de cada 4, es por consumo de alcohol y sustancias en el espacio público. Luego de eso viene 18%, es decir, 135.000 comparendos, que a propósito son de 222.000 pesos. Portar armas cortopunzantes, 18%, portar sustancias prohibidas en espacios públicos, ahí entonces súmele ese 13% al 25%, reñir o incitar a la violencia, ocupar el espacio público, etcétera, etcétera. Esto, y terminó siendo un poco, Rodrigo, un problema policivo cuando se dijo que no iba a tratarse como un problema policivo. Se estaba poniendo a la policía a resolver un problema imposible, es decir, es copar todo el espacio público, poner una multa cuando deberían concentrarse en las zonas donde de verdad los necesitamos. Perímetros del colegio, de los colegios, los parques, en ciertas zonas del espacio público, porque esta ley le otorga a los alcaldes la posibilidad de definir perímetros adicionales a estos libres de drogas, y si los policías se concentran en esas zonas y no están por todas partes, pues créame que sacamos completamente la droga a los parques, de los colegios e inclusive de los conjuntos residenciales de propiedad horizontal. Y yo resalto de lo que dice Rodrigo, Germán, el hecho de que esto debe tratarse como un problema local, local a nivel de alcaldías, a nivel de consejos, incluso a nivel de barrios, y ese es un poco el mensaje que manda la Corte, es decir, no me haga aquí un traje como a toda medida, sino hágame unas regulaciones muy específicas. Claro, de acuerdo, la Corte, al decir que no son provisiones generales, justamente lleva a que se apliquen esas normas de policía en cada uno de los contextos, teniendo en cuenta sus cuestiones culturales,
específicas. Entonces se puede ir regulando, que es un poco lo que vamos concluyendo de esta interesante reunión, en que una posición general es absurda y en el caso a caso se deben revisar los temas. Un espacio público puede tener diferentes virtudes, es donde la gente hace deporte, otros donde salen a fumar, otros se toman una cerveza, otros van con la familia, otros van a dormir, otros van a trabajar. Entonces no podemos tomar decisiones a rajatabla porque me parece que son muy problemáticas. Por ejemplo, fíjate lo que pasa por ejemplo, en California, que es particularmente curioso. Allá está muy restringido el alcohol. Entonces tú no puedes salir con una cerveza a la calle, si compras una botella de vino tiene que ser una bolsa plástica, pero puedes consumir de papel, pero puedes consumir marihuana abiertamente. ¿Qué está pasando allá según estuve investigando? Que el consumo, digamos, claro, el consumo de alcohol está bajando y el consumo de marihuana está subiendo. ¿Qué pasa en España, por ejemplo, que es interesante? Fíjate, tú vas a una universidad, a una conferencia, a una charla, y tú vas a un almuerzo, y el alumno se toma una copa, el profesor se toma una cerveza. En las universidades colombianas está prohibido tomarse una cerveza. Aquí está absolutamente prohibido. Entonces también el tema es cómo no llegar a ese prohibicionismo, que es una nueva forma de puritanismo que me preocupa. Porque finalmente hay que regular, hay que autocontrolarse, hay que sancionar ciertas cosas. Obviamente nadie va a decir que una persona maneje drogada o borracha, eso no tiene lógica. Pero va a prohibir en un pueblo que una persona se tome una cerveza en el parque del pueblo o en el andén del pueblo. Es que eso se parte de la... Claro. Y le da al policía, y entrega al policía y lo vuelve el personaje más malo del pueblo porque le da la facultad de empezar a multar y con todos los problemas de corrupción que hay. Y lo empieza a hacer selectivamente. O el más importante, que es otra cosa que preocupa, y es que esto está transfiriendo toda la responsabilidad de la prevención y de la salud de los niños y niñas a la policía. Y eso es completamente... Ricardo, ese es un muy buen punto. Es un problema de salud pública. Porque, y además es una responsabilidad principalmente de la familia, ni siquiera de las escuelas y de los colegios. Es decir, los colegios y las escuelas, por supuesto, que tienen una responsabilidad importante, pero es una principal responsabilidad familiar, y allí la pregunta un poco es qué es lo que está pasando, porque dicen que está disparado, que tampoco está disparado, pero digamos que qué es lo que está pasando que hace que se esté elevando, digamos, las cifras de consumo. Ricardo. Pero yo lo que iba a plantear con base en lo que decía ahorita Germán es que, hombre, yo no conozco el primer parque que haya sido concebido para consumir droga o para consumir alcohol. Los parques, cuando fueron creados y cuando han sido diseñados, bien sea o planeados, el picnic de la magistrada de la Corte Constitucional que lleva una botella de vino para madrinar con los quesos de la tabla. Sí, pero no conozco el primer parque que tenga esa destinación. Entonces, que ahorita queramos nosotros cambiarle la destinación a un parque simplemente para acomodarlo. Pero, ¿usted nunca se emborrachó en un parque cuando era joven? No. Pues de pronto soy muy ñoño. Claro que, pero a ver, pero todos aquí fuimos adolescentes. Sí, yo también fui adolescente. Y el primer sitio donde uno se emborrachó pues era en un parque porque los papás no lo veían en la calle. A mí me gustaba mucho el fútbol, entonces jugaba mucho fútbol y me estaba muy lejos de esos temas. Pero yo no voy a discutir sobre mi niñez o mi juventud y la de ustedes. Simplemente lo que voy a decir es que ¿cuál es la destinación que tiene un parque? Nosotros vamos a hablar de que vamos a establecer unos lugares en donde haya permisividad para el consumo de bebidas alcohólicas o para bebidas psicoactivas o no sé cómo se dice bebidas psicoactivas pues es que el alcohol es una sustancia psicoactiva como lo son las otras. Sustancias psicoactivas. Entonces, hombre, lo primero que hay que hacer es que hay que pensar en que los parques tienen que tener una destinación diferente de la que tienen hoy. Perfecto. Diferente a la que hoy en día, para la cual hoy en día fueron construidos. No, pero hay otro asunto, es que esas sanciones que están previstas, la multa a un muchacho que generalmente es de condición económica muy desfavorable. 220.000 pesos. ¿Cómo le van a poner una multa hacia un muchacho básicamente que está consumiendo drogas porque no tiene escapatoria distinta a su realidad trágica? Más bien lo que tenemos acá en la ley esta es que le quitan el porte y en caso de que sea muy reincidente en el parque, lo conducen a un programa pedagógico. Pero dado por la policía. Me voy a la pausa, me tengo que ir a la pausa. Me acuerdo del parque de la estatua de Laureano Gómez, el cabezón gigante cerca de la NQS, con mi amigo Mauricio Fuentes. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del fallo de la Corte que nos ha llevado a unas discusiones alucinantes, para utilizar las palabras. Ojo, no todas las drogas son alucinógenos, ¿cierto? Utilizar como sinónimo de sustancia psicoactiva alucinógeno está mal. Está mal, sí. ¿Y estamos con un consumo disparado en Colombia de drogas? No, realmente no.
Y además Colombia, siendo un país productor, uno podría pensar que tendría casi que los niveles más altos de consumo, al menos en la región, en Sudamérica, y las cifras entonces son claras. yo le doy esa cifra, Es decir, la del consumo mire, de cocaína. Vuelvo otra vez a mi ejemplo del sistema de responsabilidad penal adolescente, porque es la población más vulnerable al consumo de drogas en Colombia, incluso por encima de la población universitaria, bastante, que también ya consume mucho más. Costa Rica y Chile tienen consumos mucho más altos en esa población de lo que la tiene Colombia. Entonces, es decir, cuando uno compara los países de la región, tenemos un consumo importante, que es un consumo, digamos, preocupante, que debe ser evidentemente abordado de la mejor manera posible y con evidencia, pero nada indica que esté disparado el consumo, que el consumo en todos los países ha ido en aumento de manera progresiva en las últimas décadas, también es claro, y no por eso se lo podemos atribuir, digamos, a sentencias de la Corte Constitucional. Es decir, no hay nada que permita decir que el consumo en Colombia ha aumentado gracias a una sentencia de una Corte. De hecho, hay un estudio de Alejandro Gaviria y Adriana Camacho que trata por completo yo le pongo el comparativo de consumo de cocaína en Colombia y otros países de la región. Tengan en cuenta que en Colombia se compra la cocaína más barata del mundo. En Estados Unidos es el consumo de cocaína en el último año para adultos, el 2,4% de la población en Estados Unidos, en Argentina 1,7%, Chile 1,4%, Brasil 1%, México 0,8% y Colombia 0,7%. Es un estudio serio, sí, es Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ahí es donde se juntan el dato de 0,7% en Colombia. Chile mucho más alto que Colombia. Sería bueno comparar a Colombia con Colombia, ¿no? A ver si se ha incrementado el consumo en Colombia. Fíjese que en Colombia, en cocaína, de hecho, está... No lo puede atribuir Chile es bien godoso de tener restricciones de todo dosis tipo, ¿no? Mínima. Que es un poco entonces la pregunta, ¿por qué se ha incrementado? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Pues porque nos hemos desarrollado económicamente, ¿o porque no? El desarrollo económico y el consumo de drogas. Y porque los factores de riesgo... Vacíos existenciales. Porque los factores de riesgo están rampantes, y están rampantes también para los adultos, es decir, no solamente para niños y adolescentes, y un poco también las cifras de abuso sexual, de maltrato interfamiliar, de negligencia, de abandono, de homicidio en niños y niñas, nos está hablando de verdad que estamos como sociedad, digamos, pero también nada sanos, y evidentemente el consumo de drogas es casi que la punta del iceberg, y además un síntoma. Estamos hablando de 0,7% de la población en el último año. Siento que a veces el tema de la droga... La normatividad que hace que más gente consuma, eso tampoco lo podemos desconocer. Pero no hay nada que permita atribuir eso. Además, de hecho, los ejemplos de los países en los que se ha regulado esto no ha sido... No es evidente. Claro, a mí sí me parece que... Es evidente que ha aumentado, pero usted no puede decir que es evidente que se puede atribuir a una sentencia. Por lo menos positivo en el debate es que ya nadie está hablando de criminalizar, de volver esto un delito. Hace muy poco tiempo la gente hablaba de que esto era un delito, que es una forma básicamente de utilizar el derecho penal contra un determinado sector de la población. Generalmente son jóvenes y pobres la mayoría. Por lo menos el tema de utilizar el derecho penal para enfrentar este tema ya quedó descartado, pues porque es básicamente enfocar la norma penal y el poder represor del Estado en una población específica. Entonces, hablamos de algunas soluciones. Aquí, Rodrigo Lara, ¿usted apoyaría a Lara en ese proyecto? ¿Le va a ayudar? No conozco el proyecto. Pero le va a tocar... pero me va a tocar estudiarlo. Pero ya le tocó, ¿no? Porque ya pasó por la Cámara, ¿no? Ya pasó por Cámara, ya pasó 2 debates en Cámara. Ya pasó comisión primera, plenaria, ya mañana lo aprobamos en comisión primera de Senado, 3er debate, y la semana entrante en plenaria, y de pronto alcanzamos a hacer la conciliación y es ley de la República la semana entrante. Yo creo que ya con eso protegemos a las familias, a los niños, devolvemos los parques, devolvemos los perímetros de los colegios, le damos herramientas a la policía para que libere esas zonas de la droga. Eso es buenísimo. Niños y político igual reelección. Termine... Yo quisiera decir una cosa ahí, frente a algo que se cortico, que ya se me acabó el programa. Me parece que es muy interesante la discusión, pero hay un aspecto que no me gusta, y es se manipula mucho con los derechos de los niños. Siempre, digamos, se trata de traer como un argumento. Cuando no hay argumentos, entonces traigamos a los niños para resolver eso. Siendo importantes sujetos especiales, pero a veces quisiera como que fuéramos a vivir en un mundo infantil. Y hay que poner cada cosa en su vida. ¿Cuál es la virtud primera del ejercicio político? Usted tiene que ir a hacerse elegir, visitando a la gente, visitando a las comunidades. Usted está permanentemente en contacto. Yo esta ley la propuse en mi campaña, fue promesa de campaña. Y no había tema que le gustara más a la gente y que pida más la gente que este. Usted va a los parques en Bosa, en Kennedy, es aterrador. Es decir, es la angustia de una mamá
teniendo a sus hijos y viendo que hay una persona consumiendo. Donde hay una persona consumiendo, hay una persona paradójicamente, vendiendo. Cuando y hay inducción el 80% de los niños abusados son abusados por un familiar, abusados pero es en muy sus angustiante casas. y lo pide, es un clamor. Me voy, me tengo que ir. Usted es muy cortico para terminar. A propósito de lo abusado, el 80% de los consumos problemáticos tienen antecedentes, por ejemplo, de abuso, negligencia y maltrato intrafamiliar. Entonces ahí ya creo que damos la respuesta a muchas cosas. Yo lo que creo es que los países más represivos, con medidas más represivas, son los países que tienen más consumo. Ya eso nos debería realmente plantear. Se me acabó el programa, les agradezco a todos estar aquí esta noche. A ustedes nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.